quien va a querer meter su lanita en México, pues ve las cosas como se están poniendo y a lo mejor prefiere una opción con un poquito más de certidumbre. Ezra Shabot, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Bueno, pues se trata así de una confrontación directa con el Poder Judicial, una confrontación que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en este momento hay un proceso, llamémosle así, de lucha entre dos poderes que simplemente no coinciden directamente con respecto a un tema fundamental, que es el tema de la reforma eléctrica. Y eso es lo que está ahí en discusión. Un tema que, pues, obviamente no es fácil de resolver, Luis, y no lo es básicamente porque ya existen antecedentes de que lo que el gobierno ha tratado de aprobar en términos de reforma eléctrica, pues simple y sencillamente se opone a lo que la Constitución plantea. Ya lo había hecho así el poder judicial. Hay que recordar, Luis, que cuando se aprobó la reforma energética en el sexenio pasado, se tuvo que modificar la Constitución. Esto para finalmente permitir la entrada de capitales privados en toda la industria, tanto la petrolera como la de electricidad específicamente. Esto tenía que ver con pues el viejo modelo del monopolio que tenía el Estado prácticamente para todo lo que tenía que ver con inversiones en este sector. ¿Qué es lo que sucede en este momento, Luis? Que pues esta legislación está hecha precisamente, o esta estructura constitucional está hecha precisamente para permitir la competencia y la entrada de estos capitales. Si el presidente quiere finalmente hacer o permitir que el Estado sea el único garante de lo que se llama la Estrategia Nacional de Energía, pues sí, la verdad es que lo que ayer plantea no se trata de una amenaza, se trata pues simple y sencillamente de la única salida que tiene en términos legales, que es la reforma a la Constitución. Y esto es lo que se debió haber hecho, digamos, como primer paso. Tú no lanzas una serie de reformas que pues simple y sencillamente chocan evidentemente con la Constitución para generar un conflicto, aunque eso parece ser que es la estrategia que escogieron, y luego entonces pues tratas de, a partir de ese conflicto, decir, bueno, pues como no se puede, entonces lanzo una iniciativa para de alguna forma pues simplemente cambiar la Constitución. Esto entra dentro, insisto, de la estrategia básicamente electoral de confrontación. Ahora, si lo que quieren es abiertamente cambiar la Constitución, pues requieren de una mayoría, eso de 2/3 partes en el Senado. Todavía no la tienen, pero la pueden tener. ¿Cuál es entonces el fondo de esto? Parecería ser que la estrategia es generar el conflicto para pues descalificar por antinacionalista, llamémoslo así, a la propia constitución o parte de esta constitución, toda la parte energética, y entonces justificar la propuesta nacionalista a partir ya entonces de la nueva propuesta hecha por el gobierno para modificar la Constitución y volverla otra vez como estaba previo a la reforma energética de Peña Nieto, y de esa manera volver a recuperar todo el control del sector como tal. ¿Esto te lleva a una confrontación con el exterior? Por supuesto que sí. O sea, más allá de la lucha contra los jueces, que insisto, o contra el aparato judicial en general, que insisto, pues era desde mi punto de vista absurda, porque no se requería, era tan sencillo como comenzar a promover la propia reforma constitucional desde ahora para regresar a los tiempos anteriores, pero parece que eso no es lo que vieron por allá en Palacio Nacional. Ahora estamos ante esta nueva circunstancia, Luis, hacia este modelo en donde más allá de la confrontación con el exterior, que es así, va a costar caro, porque a ellos no le vas a vender el asunto de que fíjese que ya regresé a la Constitución, al modelo anterior, y esto, pues por supuesto, vamos a perderlo en tribunales, porque
ahí sí es cambiar las reglas con las que vendiste finalmente toda una nueva estrategia, todo un nuevo modelo más bien de inversión, pero bueno, por lo pronto internamente lo que estás haciendo es reventar al Poder Judicial, confrontarlo y convertirlo básicamente otra vez en otro traidor a la patria, otro más para el proceso electoral, Luis. Pues vaya riesgo, ¿no? Para una democracia, para un Estado que tendría que estar cuidando libertades, que tendría que tener los contrapesos, que tendría que definir muy claramente la separación entre los poderes judicial, ejecutivo, legislativo. Pues vaya riesgo, Ezra. No sé si esa era la intención de un cambio como el que propone el presidente. No sé si esa es la intención de la Cuarta Transformación, cambiar a lo mejor una república democrática por una república más bien autoritaria, ¿no? Pues eso suena. Pues es que yo te insistiría, si de verdad lo que se quería era dar marcha atrás, pues era tan sencillo como decir, pues sí, como está planteado en la Constitución no se puede, y vámonos a un proceso de cambio de la Constitución. No te dan los votos. No te dan los votos, pero entonces, bueno, pues no te dan ahora y no te van a dar después, a menos que habiendo generado el conflicto, generes una mayor presión, y bueno, pues en el Senado, en una de esas los consigues después de una presión enorme, claro, después de haber ganado la elección de junio en forma mayoritaria, digamos así, en la Cámara de Diputados, aunque no debería de tener ningún tipo de injerencia uno en otro, pero sí te da el poder político para presionar y eventualmente sacarlo. Lo que no te va a quitar, más allá de eso, es, uno, el pleito con el Poder Judicial y lo que esto implica a nivel internacional, y dos, a nivel internacional directamente, el estar en contra, en línea contraria, Luis, a lo que firmaste, que son tratados internacionales que están al mismo nivel que la Constitución, al mismo nivel de la Constitución, y que le estás dando vuelta y diciendo que creen que ya no se puede lo que ustedes invirtieron, lo que habíamos dicho o lo que se había dicho. Y esto sí revienta la economía de un país, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. Gracias por estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, Ezra, siempre. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Buen día. Siga a Ezra Chabot en @EzChabot, son las 7:26.